don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Bueno, señores, estamos aquí, como pueden ver, en el aeropuerto José María Córdoba. Aeropuerto, bueno, para salidas nacionales e internacionales. Y señores, definitivamente, bueno, no será un video viajero como normalmente me gustaría que fuera, sino que, bueno, este video es para despedir al director de cámaras que, bueno, va a ir a Barranquilla por motivos, bueno, que quizás en algún punto les comente mejor, a más detalle, todo, pero nada, igual quería como que dejar este video por aquí como constancia para el recuerdo, para nosotros, de esos videos que son, digamos, especiales, un poquito diferente, y nada, quería compartir con ustedes, bueno, lo que va a ser esto hoy y darles una que otra información con respecto al viaje de él, porque va a viajar él solo hacia Barranquilla, explicarles un poquito cómo es el proceso para, bueno, el viaje de menores, ustedes saben, todo eso por aquí. Y nada, ¿cómo te sientes, papi? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno. Ok. Bueno, y también mi mamá está aquí presente, que viene a acompañarnos. Bueno, vaya, y bueno, por aquí es el ingreso desde el parqueadero, el estacionamiento. No había llegado por acá antes. Bueno, y aquí está todo el área de lo que es el ingreso para el aeropuerto, que por lo que estoy viendo acá, miren, hay, bueno, una fila para entrar. No sabemos exactamente si vamos a poder ingresar los dos. Y antes de hacer el chequeo, miren, es necesario instalar la aplicación que se llama Corona App, que bueno, ya la estoy descargando por acá. Tengan esto en cuenta, ya que al momento de ingresar les van a pedir que tengan sí o sí la aplicación instalada, y si están viajando con acompañantes, también cada persona, bueno, debe de tener su código. Una vez llenado todos los datos, van a tener este código de barra, y esto, bueno, asumo que se los van a escanear por aquí para llevar el control y la prevención con los mecanismos de bioseguridad. Y una vez hecho el ingreso por aquí, de validar todo, está, miren, esta camarita por aquí para tomar la temperatura. Miren qué chévere todo el proceso. Y aquí estamos ya oficialmente dentro. Qué bueno que pudimos, bueno, ingresar todos, que pensábamos que no íbamos a poder hacerlo. Y vamos a hacer ahora el proceso, porque les comento que Cristian, él va a viajar como recomendado. Es decir, cuando un menor de edad no tiene de pronto, o no va a ir en compañía de ningún familiar, debe de bueno, utilizar ese servicio de recomendados. Y es necesario pagarlo, bueno, antes aquí, que ese es el proceso que vamos a hacer. Ahí están verificando ya todos los datos, y luego vamos a ir a hacer el pago, me imagino yo. Bien, luego de llenar todos los documentos y que le piden a uno por acá, le colocan este parchecito por aquí, miren, para identificar que el vuelo tiene un vuelo asistido. Soy VIP. Bien, y bueno, momento de hacer acá un break. Miren, bueno, todo esto es lo que compramos por aquí en este cafetín. El director de cámara se está desayunando ese yogur. Mi mamá se está comiendo, bueno, ese cachito con café con leche. Y bueno, todo salió, creo que fue como en 18,000 o 16,000 pesos. Todo esto por aquí. Esto es, bueno, lo que él debe de portar. Aquí está la información de mis datos personales, que yo fui la persona que lo entregué, toda la información. Y bueno, como vieron ya el distintivo, toda la cosita, uno debe de esperar a que el vuelo salga. Hasta que el vuelo no despegue, los familiares o la persona que vaya a acompañar, en este caso, bueno, a Cristian,
no podemos salir del aeropuerto. Pero me parece que está chévere este método, la verdad. Bien práctico. Y el servicio de asesorados costó exactamente 102.000 pesos. Esto quizás puede cambiar, no lo sé si es por la fecha, pero bueno, actualmente para la fecha en la que estoy grabando esto, ese fue el precio en que salió. Wow. Y bueno, gente, quiero comentarles un par de cosas por acá. Ya estamos, bueno, esperando, son las ahorita 7 y más o menos como 43, 45. El vuelo es a las 8:20, pero me gustaría saber como que realmente qué opinan ustedes con respecto a cómo ven que están llevando los aeropuertos, los protocolos. Básicamente ahorita por suerte nos dejaron que los acompañáramos nosotros dos, pero al principio era como que un solo adulto. Lo que pasa que bueno, como que vieron a mi mamá, a mí, tuvieron un poquito de sentimiento y nos dejaron acompañarlos los dos. Llegó diciembre, señores, y seguimos en esta situación. O sea, es algo complicado. Yo creo que nadie se esperaba realmente llegar hasta esta fecha y que todavía estuviéramos en estas circunstancias. Pero de alguna manera yo creo que, bueno, miren, la gente está ya comenzando a volar. O sea, las aerolíneas están como que de a poco retomando el ritmo normal, digamos, de los vuelos. Pero sin embargo es como bastante complicado. De igual forma, nada, me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de esto. Si creen que va a llegar diciembre del 2021 y vamos a seguir en esta situación. La verdad no lo sé. Complicado, pero bueno, quién sabe. Ahora sí, Cristian, mi nombre es Alejandro. Vale. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro también. Le voy a acompañar a Cristian hasta el avión. Bueno. Acompáñame, Cristian. Somos tocayos. También se llama Cristian. Bueno, aquí vamos. Ya están buscando los recomendados por aquí el personal de Avianca. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Alejandro. Voy para Santa Marta. Acompáñanos, por favor. Pero nada para Santa Marta, nada para... ¿Qué educado? Bueno, ahí van los dos recomendados. Uno va para Santa Marta, el otro va para Barranquilla. Ay, Dios. Qué cosas, qué cosas. Siempre lo mejor es lo que pasa. El tema recomendado es que el niño siempre va a estar con nosotros, siempre vamos a estar a su cuidado, siempre vamos a estar pendiente de él. Por favor, la persona que ustedes designen acá, que va a ser la persona que va a recibir el niño, debe ser esa persona. Sí. Si la persona no llega o se le perdió el documento, no tiene la cédula, no se le podría entregar el niño. Ok. ¿Vale? A ver, Cristian y Joshua, ustedes no se pueden bajar del avión solitos. Cuando ya vean que la gente se está bajando del avión, ustedes se quedan sentados porque la tripulación es los que los van a acompañar a donde sus papás o a donde sus familiares, son los que lo van a recibir. Cuando la máquina ¿Listo? Bien. pues que pongan un poquito yo lo veo. Entonces la vamos a solo De igual manera, también les recomiendo, y esto sí es obligatorio, no se vayan del aeropuerto hasta que no vean en las pantallas que el vuelo ya salió. Ok. Si no han visto todavía que el vuelo ha salido, permanezcan acá porque hay que evitar cualquier inconveniente que pueda pasar en el vuelo. Si digamos el vuelo se demora, que al menos el niño esté con el papá o con los familiares mientras va pasando el tiempo. Ok. hasta aquí llegamos con Bueno. Bueno, ya el director de cámaras está listo. Se va a despedir de ustedes por ahora. Pronto espero que lo volvamos a ver por aquí, por el canal. Y bueno, él siempre lee por allí los comentarios. Los que quieran le pueden dejar algo por allí. Ya saben, gente.